Y es por eso que hoy queremos desarrollar este tema y hablarlo con todos ustedes para ver cómo podemos prevenir esta enfermedad renal en las mujeres. Y para eso hoy me está acompañando el doctor Elkins Barrera. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, es un gusto estar acá con ustedes. Doctor, sabemos de que las infecciones urinarias son uno de los problemas más frecuentes en las mujeres. O sea, se ha dicho que por lo menos una mujer una vez en su vida, por lo menos va a tener algún tipo de esta enfermedad, de esta infección en las vías urinarias, y algunas las tienen como episodios recurrentes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué las mujeres somos más propensas de padecer estas infecciones urinarias y cómo nosotros podemos, y cuáles son estos factores de riesgo que la aumentan? Sí, aquí tenemos que considerar la anatomía femenina, que tiende a tener una uretra más corta que un hombre. Eso la predispone a que haya colonización de bacterias, las cuales nos puedan estar conduciendo a que se presenten infecciones recurrentes en las vías urinarias. Este es un problema bastante grande si hay infecciones recurrentes, ya que una infección urinaria baja pudiera ascender, luego provocarnos una pielonefritis que llega hasta los riñones, y esto poco a poco va a ir provocando un daño crónico. Si estos daños se van repitiendo, puede predisponer a que se dé una enfermedad renal crónica y que la función de los riñones vaya disminuyendo. Doctor, a unas les puede dar quizás una vez en el año, a otras puede ser de que, como usted mencionó, sean bastante recurrentes. ¿Cuántas veces se puede, como para estar de señal de alerta, cuántas veces podríamos decir que son las normales una infección de vías urinarias en el año? Quizás ninguna, me va a decir. Idealmente no deberíamos de tener. Algunas quizás no consultamos, ¿verdad? Pasamos con esos síntomas y algunas les pueden desaparecer, otras sí es necesaria estar en consulta. Y para las que tienen esos episodios recurrentes, ¿qué se puede hacer en estos casos? Tenemos que ver en sí, si hay muchos episodios recurrentes, se necesita que haya una evaluación médica adecuada, ya que aquí pudieran haber factores predisponentes también que nos estén ayudando a que se den más: obesidad, alteraciones ginecológicas que requieran ya una evaluación por el ginecólogo, un cuadro de diabetes no controlada. Entonces, todo este tipo de cosas a veces no las podemos identificar nosotros como pacientes, necesitamos la ayuda de un médico que nos vaya guiando y para encontrar qué está pasando y qué podemos hacer para prevenir. ¿Cuáles podrían ser esos síntomas de alerta para que una mujer diga tengo infección de vías urinarias? Yo sé que la mayoría podría decir, el ardor, la frecuencia con la que nosotros vamos al baño, pero de repente hay síntomas que pasan desapercibidos. ¿Cuáles podrían ser esos? Usualmente la mayor parte de los síntomas son de vía urinaria baja, que van a presentar ardor al orinar, que se puede presentar con cambios en el aspecto de la orina, que se esté viendo más turbia. También podemos llegar a presentar síntomas generalizados cuando la infección se ha expandido. Ya hablamos de una pielonefritis, que ya puede haber fiebre, puede haber dolor a nivel de espalda, ya si es una infección bastante complicada. Y si no se trata a tiempo, pudiéramos llegar a terminar hasta hospitalizados con síntomas peores, como que nos baje la presión arterial, que la infección se disemine hacia el torrente sanguíneo y nos puede llegar hasta comprometer la vida. No, qué peligroso, ¿verdad? Yo creo que siempre hay que estar alerta ante cualquier síntoma y lo mejor, como yo siempre decía, hay que tener esa cultura de prevención, ¿verdad? No es necesario llegar a tener algún síntoma, sino que el doctor se extrañe y que diga, ¿y por qué viene? No, doctor, solo quiero un chequeo. Y se queda así extrañado de que qué bien, que quiere prevenir a que después tengamos un problema más grave. Ahora, doctor, hablemos acerca de la retención de líquidos. Muchas mujeres retenemos líquidos, ya sea por nuestro ciclo menstrual, por los cambios hormonales o porque estemos embarazadas también, o sea, llegamos a retener esos líquidos. Pero ¿en qué momento se puede decir de que estamos en una retención de líquidos normal y cómo la podemos diferenciar de que tenemos algún tipo de infección o problemas renales? Bueno, en sí la retención de líquidos podemos considerar de que si es relacionada a un ciclo menstrual, se va a ver en esos periodos de tiempo y posteriormente van a ceder. No es lo mismo que estemos presentando una hinchazón generalizada que no cede, que pasa bastante tiempo así.
También tenemos que considerar otras circunstancias como por ejemplo ya en personas mayores, mujeres mayores que hayan visto menopausia, no tendrían por qué estar reteniendo líquido. Entonces ante una retención anormal que uno esté viendo que no cede, que se mantiene así, tenemos que hacer una evaluación médica para determinar si hay alguna otra cosa adicional que no lo esté provocando. Ahora hablemos un poquito acerca de los hábitos. Sabemos de que algunas personas tenemos estos hábitos, sobre todo las mujeres, tendemos mucho a hidratarnos, la alimentación también, algunas que no fumamos, no bebemos alcohol. Creo que son unos buenos hábitos que pueden influir también en el funcionamiento de nuestros riñones. Pero ¿cuáles son esos factores que podemos mencionar que lo dañan y cuáles son esos hábitos que nosotros deberíamos de tener para que los riñones funcionen saludablemente? Los factores de riesgo que nos pueden llevar a una enfermedad renal crónica son bastante variados, pero sobre todo los principales, diabetes mellitus, los niveles de azúcar en la sangre demasiado alta, la presión arterial alta sin controlar, la obesidad, las infecciones de vías urinarias recurrentes. Ya hablando de la mujer, también hay unas enfermedades específicas como lupus eritematoso que le puede dar a ambos sexos, pero se presenta mucho más en las mujeres. También el embarazo pudiera llegar a ser un factor de riesgo en algunos casos, no el embarazo de por sí, ya que la función de los riñones va a aumentar durante este periodo de tiempo, pero si tenemos alguna complicación en el embarazo, como una subida de presión, como preeclampsia o eclampsia, eso nos puede llevar también a futuro a una enfermedad renal crónica. Cosas que nos pueden ayudar a prevenir estos problemas van a ser, en sí hay 7 reglas simples que nos pueden ayudar para el control de la salud cardiovascular, también nos ayudan con la salud renal. Una son mejorar los hábitos alimenticios, también disminuir de peso, aumentar la actividad física y dejar de fumar. Esas son cosas que podemos hacer normalmente en casa, todos. Y las otras 3 serían el disminuir la presión arterial, disminuir niveles de azúcar en la sangre y disminuir las grasas, colesterol, triglicéridos, que en eso ya vamos a necesitar ayuda de un médico. Sí, definitivamente. Yo creo que cuando nosotros mantenemos esos hábitos saludables, no solo estamos previniendo este tipo de enfermedades, sino que todas las demás enfermedades. Cuando hablamos de una enfermedad renal, decimos que es silenciosa o definitivamente sí está presentando síntomas. Lastimosamente, la mayor parte de los casos es bastante silenciosa. Venimos a darnos cuenta ya que está bastante avanzada. Entonces, el control y un seguimiento adecuado de las enfermedades que tengamos nos puede ayudar a detectarla de forma temprana y a tratarla de forma adecuada. Hablemos un poquito también, doctor, acerca de los suplementos. De repente nosotros empezamos ya por la edad, empezamos a tomar colágeno, magnesio, nos metemos un montón de pastillas a nuestro organismo. Y yo he escuchado decir, yo no sé si esto es verdad o mito, pero yo he escuchado decir que tanta pastilla te puede dañar también el riñón. ¿Es esto cierto? ¿Cuáles son esos suplementos entonces o pastillas, medicamentos que deberíamos de evitar? En sí, muchas veces no necesitamos tanto suplemento en nuestra vida, necesitamos una alimentación balanceada en la mayor parte de ocasiones. Hay situaciones específicas en las cuales el médico nos puede estar guiando para ver si lo necesitamos, primero. Segundo, hay otros suplementos alimenticios, por ejemplo, consumo de proteínas de la dieta, consumo de creatina, que se tiene bastante estigmatizado, pero tenemos que ver si esto realmente nos está contribuyendo a nuestra dieta. Igual, una dieta muy alta en proteínas pudiera llegar a ser un problema si no se tiene control. Por lo general, si llevamos una alimentación balanceada, no necesitamos por qué estar utilizando ninguna cosa adicional. A veces también tenemos el uso de medicamentos que nos puede ocasionar ciertos problemas. Tenemos la costumbre que por un dolor de cabeza queremos tomar medicamentos bastante fuertes. Hay personas que empiezan con un dolor de rodilla y quieren estar tomando diclofenaco, ibuprofeno todos los días, y ese tipo de medicamentos sí está relacionado con falla renal. El uso a largo plazo sí puede dañar los riñones y es una causa bien establecida de daño renal crónico.
¿Cómo podemos saber de que tenemos algo en nuestros riñones? ¿Existe algún examen en sangre que nosotros tenemos que hacernos para saber si nuestro funcionamiento del riñón está al 70%, al 75% o al 100%? Hay formas de estarlo evaluando. Lo más básico que la mayor parte de médicos va a poder interpretar, van a hacer un examen general de orina y una medición de creatinina en sangre, ya que con estos el médico puede valorar si hay algo anormal y decidir si el paciente requiere ya ser evaluado por un especialista. ¿Y cómo se podría llevar, doctor? Cuando usted mencionó el embarazo, me llamó un montón la atención, porque me imagino que también hay muchas mujeres que tienen estos problemas renales, que creo que le hacen hasta diálisis porque están con su catéter aquí permanente, pero también están embarazadas. ¿No existe el riesgo también de tener un embarazo prematuro? Realmente es una paciente ya de diálisis que esté embarazada, es de muy alto riesgo. Entonces ella tiene que tener un control bastante estricto, ya tanto por su ginecólogo, nefrólogo, y todo tiene que estar planeado durante su embarazo. Idealmente esto creo que es en toda paciente ya como un factor de riesgo. Sus médicos tratantes deberían de conocer bien el estado de la paciente para prevenir de ser posible un embarazo en estos casos, o si ya está embarazada la paciente, llevar un control adecuado para que llegue a un término adecuado, tanto que se mantenga bien el producto, el bebé, como la paciente. Y después de que salga del embarazo, después del parto, esta mujer, esta persona puede llevar una vida normal, una calidad de vida normal, o permanentemente siempre se va a tener que estar haciendo esa diálisis. Ahí depende bastante el contexto en el que se inició la diálisis. Eso realmente, las necesidades durante el embarazo son muy distintas que ya de una persona ya que ha pasado ese periodo. En algunas ocasiones, más que para proteger a la mamá, es para proteger al bebé que se inicie la diálisis. Pasado ese tiempo uno puede decidir si ya lo puede retirar. Y igual hay otros casos en que la persona ya estaba en diálisis, salió embarazada, igual ella no va a dejar de estar en diálisis aunque termine el embarazo. Doctor, ¿y existen etapas en la vida de una mujer donde podría aumentar el riesgo de las infecciones urinarias? Más que todo, eso se puede ver en la edad reproductiva. Ya en una mujer que esté desde los 18, 20 años hasta los 45, 50, ahí está relacionado bastante con hábitos sexuales. Pero ya pasado ese tiempo, ya empezamos a ver que pueden haber otras cosas, alteraciones ginecológicas, que a veces nos dicen que tienen la vejiga baja las pacientes, que ya las está evaluando el ginecólogo por esos problemas. Entonces, eso también nos pudiera predisponer. Sí, siempre hay etapas en la vida de la mujer en las cuales puede tener mayor riesgo de presentar infecciones de vías urinarias o algún otro tipo de enfermedad que pudiera llegar a complicar la situación con los riñones. Ok, doctor, ya para ir finalizando, hablemos del consumo de la sal. Se dice mucho también que puede afectar a la presión arterial, pero también a los riñones. ¿Será esto cierto? Más que todo es por lo del consumo. El consumo excesivo de sal puede llegar a provocarnos que estemos teniendo un aumento del volumen intravascular. Esto al final se va a traducir en que vamos a tener una presión arterial muy alta, y esto va a provocar en sí, tanto la presión arterial como la diabetes son causas de falla renal crónica. Si mantenemos niveles de presión arterial demasiado altos, los riñones van a terminar resintiéndolo y van a terminar dejando de funcionar adecuadamente. Ok, perfecto, doctor. Le queremos agradecer por su tiempo. Gracias por habernos acompañado y ayudarnos a desarrollar este tema. Ya vimos que tener buenos hábitos y siempre estar de la mano con un especialista nos va a ayudar a prevenir muchas enfermedades. Si queremos pasar consulta con el doctor, hágalo a través del 6131-8880 o a través del 2304-4091. En redes sociales lo puede buscar como Dr. Elkins Barrera, tal cual como está apareciendo en pantalla. Nuevamente, doctor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Así nosotros vamos a continuar con más. Dani tiene información.